¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos en una nueva edición del curso de razonamiento verbal. Ya estamos entrando en los temas finales, así que por favor te pido que prestes mucha atención. Ya estamos de alguna manera tocando temas de examen de admisión. Así que el día de hoy, 27 de noviembre del 2020, vamos a ver lo que serían tipos de texto. Para hablar de tipos de texto hay que entender dos cosas, ¿no es cierto? O tres cosas al mismo tiempo, ¿no? Hay que entender primero que todo tipo de texto tiene que ver con la intención del autor. Profesor, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que el autor, ¿no es cierto?, trabaja un texto a partir básicamente de un motivo, de una razón. Ese motivo y esa razón se justifican en esta diversidad o esta multiplicidad de textos que no solamente tocan diversos temas, sino que también se sujetan a diversas también estructuras. ¿Correcto? Entonces, el día de hoy vamos a ver tipos de texto, pero según sus condiciones narrativas y descriptivas. Cuando yo leo un texto narrativo, ¿no es cierto?, debo preguntarme dentro de ese texto narrativo, ¿no es cierto?, ¿qué se cuenta? ¿Qué se cuenta? Eso es muy importante. Porque claro, un texto narrativo también puede diversificarse en cuento y novela, ¿no es cierto? Entonces hay que tratar de ver qué es lo que voy a contar, qué es lo que voy a abordar y cómo lo voy a hacer. Recordando además que mayor amplitud discursiva tiene la novela que el propio cuento. Entonces hay que ver en qué sentido, ¿no es cierto?, el texto narrativo cumple la función, digamos, o se ajusta a la pregunta que se cuenta. Y también los textos descriptivos que tienen que ver, ¿no es cierto?, los textos descriptivos, que tienen que ver con la pregunta ¿cómo es?, ¿no es cierto? Y esto se ajusta pues a describir las características o las cualidades del elemento al cual voy a empezar a manifestar dentro del texto. Todo, absolutamente todo, se ajusta a la intención del autor. Entonces el día de hoy, chicos, vamos a trabajar, claro está, ya sabes, con niveles de preguntas, pero también vamos a trabajar, muchachos, con los tipos de texto y vamos a trabajar con esquemas, ¿no? Tú sabes que por lo general siempre involucramos tres ideas principales a partir de lo que dice el texto. Entonces yo te pido acá que por favor, ¿no es cierto?, seas muy minucioso al leer junto conmigo y que lleguemos a conclusiones, ¿no? Para contestar primero las preguntas del nivel básico, que vamos a abordar dos textos, ¿no es cierto? El nivel intermedio, que también aborda dos textos, el nivel avanzado, que es un texto. Y de acuerdo a ello vamos a identificar. Entonces vamos a ver qué tipo de texto se está trabajando, ¿no? Si es el texto narrativo o si es descriptivo. Por ejemplo, el texto número 1 parece que ya nos dijera qué tipo de texto se va a trabajar, ¿no es cierto? Porque dice básicamente descripción del Lima virreinal. Entonces es un texto descriptivo. Se supone que hay que preguntar cómo es el Lima virreinal en esa época y además vamos a darnos cuenta de sus características, ¿no? Dice, descripción del Lima virreinal. Poco antes de la llegada del Ejército Unido de los Andes con don José de San Martín, una ciudad amurallada, con una población que sobrepasaba los 50.000 habitantes y en la que se atropellaban las calesas, que para fines del siglo XVIII oscilaban entre las 5 y las 6.000. Una ciudad cuya nobleza titulada estaba distribuida entre condes, vizcondes y marqueses. Ciudad de los carnavales, las peleas de gallos, la fiesta de Amancaes, los teatros y las procesiones, de cofradías de indios, negros y demás castas. Ciudad profundamente religiosa, con una crecida población clerical, poblada de iglesias, conventos, casas de clausura y monasterios, bulliciosa, disipada y alegre urbe, donde coexistían todos los matices de piel, de mujeres hermosas, caballeros de capa y espada, de ambulantes chillones y tiendas del más refinado lujo europeo. Metrópoli rodeada de palacios del más puro estilo barroco, circundada de haciendas, y casas solariegas, urbe cosmopolita que fue alimentando entre las tropas del ejército libertador casi la misma fascinación que acompañaba a los buscadores del mítico Dorado. Entonces, ¿cómo estamos describiendo la ciudad virreinal de Lima? Estamos describiéndola, pues, ¿no es cierto?, como una ciudad amurallada. La ciudad, correcto, virreinal
virreinal de Lima era, correcto, amurallada. Amurallada, correcto, eso es su arquitectura. Además se dice acá lo siguiente, ¿no es cierto? Era amurallada, con una población que sobrepasaba los 50.000 habitantes. Una población, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? Los 50.000 habitantes, mira, los 50.000 habitantes, eso es lo que se dice. Además se dice lo siguiente, ¿no es cierto? Y en la que se atropellaban las calesas que para fines del siglo XVIII oscilaban entre las 5 y 6.000. Una ciudad cuya nobleza, y acá hablamos de la prole, nobleza, la nobleza en la ciudad, correcto, virreinal de Lima, se distribuía, ¿en qué, profesor? ¿En qué se distribuía? La ciudad virreinal de Lima, en tanto su nobleza, se distribuía en condes, mira, vizcondes, correcto, condes, vizcondes, ¿no? Y marqueses, ¿correcto? Y marqueses. Ahora, dice también, y esto es muy importante, y acá hablamos de las costumbres, ¿no? Costumbres de la Lima virreinal. ¿Cuáles eran estas costumbres de la Lima virreinal? ¿No es cierto? Por ejemplo, las costumbres de la Lima virreinal eran los carnavales, ¿correcto? Peleas de gallos, ¿correcto? También encontramos, por ejemplo, ¿no? En la fiesta de Amancaes, los teatros y las procesiones. También podemos decir algo muy importante, ¿no? También lo que se puede decir, aparte de los gallos, de las procesiones, también la gente que vivía en Lima, ¿no es cierto? Una ciudad con una población religiosa clerical bastante crecida. Población de conventos, monasterios, ¿no es cierto? Ahí está. Una población donde habían pues una bulliciosa y disipada, alegre urbe, donde coexistían todas las pieles, o sea, todas las razas, ¿no es cierto? Habían caballeros de capa y espada, de ambulantes chillones, ¿no es cierto? Y tiendas del más refinado lujo europeo, ¿no? Entonces dice, metrópoli rodeada de palacios del puro estilo barroco. Dice, circundada de haciendas y casas solariegas, urbe cosmopolita que fue alimentando entre la tropa del ejército libertador casi la misma fascinación que acompañaba a los buscadores del mismo Dorado, ¿no? O sea, es una ciudad que era admirada, pues, ¿no? Por el ejército libertador. Entonces, ¿cuál es el tema central del texto? Estamos hablando de la descripción, ¿cierto? La descripción, ¿no es cierto? Arquitectónica, social y cultural, correcto, de la Lima virreinal, ¿correcto? Ahí está. Eso es lo que estamos haciendo. O sea, es un texto descriptivo, definitivamente, ¿no? ¿Qué festividades se celebraban en las ciudades de Lima virreinal? Por ejemplo, la fiesta de Amancaes, ¿correcto? También encontramos los carnavales, también están las procesiones, ¿no es cierto? Ahí está. Excelente, eso es lo que dice el texto. Y dice además, se puede afirmar del texto que la Lima de antaño era una urbe cosmopolita. ¿Por qué? Porque, ¿no es cierto?,
porque en ella habitaban ¿qué? Habitaban ciudadanos de todas las razas, ¿no es cierto? Las razas, ¿no? De todas las razas y estratos sociales, ¿no? Así como habitaban condes, vizcondes, ¿no es cierto? Marqueses, también habitaban en Lima, pues, por ejemplo, los comerciantes chillones, habitaban, pues, la gente que tenía de alguna u otra manera sus tiendas de primer nivel, ¿no es cierto?, de estilo europeo. También encontramos, por ejemplo, médicos, ¿no? Arquitectos, personas dedicadas al comercio. Entonces, eso es lo que se puede decir, pues, ¿no? Es una ciudad cosmopolita porque involucra todo ello, ¿no? Eso también es muy importante. Bueno, entonces ahora vamos a desarrollar la pregunta número 4.